¿Sabías que el cerebro humano tiene una capacidad de almacenamiento de nada más y nada menos 2.5 petabytes? Y que un solo petabyte equivale a 1.000.000 de gigabytes. Es una capacidad asombrosa, es algo increíble la capacidad de almacenamiento de nuestro cerebro. Y es por eso que lo tenemos llenos de cosas importantes y trascendentes, pero también de cosas sin importancia, insignificantes, que ni sabemos por qué todavía lo recordamos. Como fragmentos de película, algún comentario de alguien, algo que ni siquiera sabemos por qué nuestro cerebro eligió guardar esa información. Pero ¿qué tal si usamos esa gran capacidad que Dios nos ha dado para memorizar lo más importante que ha dejado en esta tierra, que es su palabra? Hoy en Dios en tu mente estaremos viendo cómo memorizar un versículo, así que acompáñame. Mi nombre es Ann y estoy muy contenta de estar aquí contigo hoy, otro jueves, compartiendo acerca de la palabra de Dios y en específico sobre cómo memorizar un versículo. Muchas veces nos pasa que estamos con alguien y queremos decirle lo que la palabra de Dios dice sobre algún tema o algo, pero no recordamos exactamente cómo lo dice. O sí recordamos el versículo, pero no recordamos la cita, es decir, el libro, el capítulo, el versículo donde está. Y esto no sucede porque no hemos memorizado el versículo, sino solamente el concepto. Pero es muy importante memorizar el versículo. De hecho, en el Salmo 119:11 dice el salmista: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Es muy importante que atesoremos la palabra del Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, para cuando viene la tentación, el Espíritu Santo toma eso mismo que hemos guardado dentro de nosotras, nos lo recuerda y nos ayuda a no pecar. O si estamos con alguien, una amiga pasando por una situación y queremos consolarla, o al corregir a un hijo, en el caso de aquellas que tienen hijos, le gustaría poder decirle: mira, el Señor dice esto, esto y esto, ¿verdad que sí? O para compartirlo, ya sea por chat o con alguien, mandarle un versículo. Pues no te preocupes, hoy aprenderemos cómo podemos grabar un versículo en nuestro corazón, en nuestra mente. Y para ello utilizaremos varios métodos, porque dependiendo de tu tipo de aprendizaje o tu tipo de memoria, es que vas a elegir un método u otro para grabar el versículo. Por ejemplo, algunas de nosotras tenemos memoria visual. Eso significa que recuerdan más lo que ven, lo que observan. Ese es un método de aprendizaje. Otras personas escuchan mejor, recuerdan mejor lo que escuchan. Otras, como en el caso mío, recuerdan mejor lo que hacen, lo que escriben. Entonces, dependiendo de tu tipo de memoria, te voy a recomendar un método u otro. Para aquellas que tienen memoria visual, es recomendable que una vez ya han estudiado la palabra, ya han meditado en ella, ya han escogido un versículo para memorizar, que lo copien y lo pongan o lo impriman, ¿verdad? Y lo pongan donde lo vean frecuentemente, ya sea en el espejo, para que cuando te estés arreglando, te estés maquillando o peinando, lo veas ahí. Ya puede ser en la nevera y así cada vez que vayas a la cocina lo vas a ver ahí. Frente a la estufa, para que cuando estés cocinando tienes tu versículo, o cuando estés fregando la loza, o en tu trabajo, en la computadora. Lo importante es que te choques con el versículo frecuentemente y así lo estés viendo frecuentemente y lo estés memorizando, lo estés leyendo. Esto es en el caso de aquellas que tienen memoria visual. Usa también colores llamativos con el versículo. Ponlo bonito, ponlo alegre, que te llame la atención, que te guste verlo. En el caso de aquellas que tienen memoria auditiva, les recomiendo que lean el versículo en voz alta varias veces en la mañana y en la noche, cada día, por una semana por lo menos, y que se graben. Te puedes grabar y así te escuchas, escuchas el versículo mientras vas en el carro, mientras estás trabajando,
lo pones varias veces al día. Para aquellas que tienen memoria motor, como el caso mío, pues es importante que hagas algo con las manos para que lo recuerdes. Y es que lo copies. Puedes tomar la Biblia y empezar a copiarlo, ya sea a mano o digital, no importa. Y lo copias varias veces. Puedes aprovechar y lo copias a varios amigos, por ejemplo, por chat, y lo mandas. Y así matas dos pájaros de un tiro. A la vez que estudias, memorizas el versículo, pues bendices a otra persona y le mandas regalitos de amor de la palabra de Dios. Bueno, haces esto varias veces al día. Un día puedes enviarlo por chat, otro día lo copias en las redes. Al principio lo empiezas copiando, pero después ya lo vas a hacer de tu mente y vas a comparar con el versículo original a ver qué tal bien lo hiciste. Harás esto varias veces por varios días. Y una general que puede ser para todas, y es que al principio tienes el versículo completo, el primer día le quitas una palabra, el segundo día 2 palabras, y así por el estilo hasta que lo quitas completo y lo dices de memoria. Esto es muy bueno. Si el versículo es largo, puedes hacerlo de 2 en 2. 2 palabras el primer día, 2 palabras el segundo día y así por el estilo. Estos son métodos sencillos de aprender a memorizar. También te recomiendo que tengas un compañero o compañera de memorización, porque al compartirlo con alguien, eso estimula el aprendizaje y estimula la competencia. Yo te digo ahora el versículo, tú me lo dices después. Pueden hasta crear grupos o chat para memorizar versículos donde cada quien se graba a sí misma diciendo el versículo. Es una forma jocosa y divertida de memorizar la palabra de Dios. ¿Qué tanto memorizar? Depende de ti. Hay personas que memorizan un versículo al mes, hay otras que memorizan un versículo cada 15 días, hay otras que memorizan un versículo semanal. Imagínate, si tú memorizas un versículo semanal, al año habrás memorizado 52 versículos. Increíble, ¿eh? Y puedes empezar, yo te recomiendo que empieces con versículos cortos y después pues vayas subiendo la cantidad de palabras de los versículos según ya vayas practicando el método de memorización. Y lo puedes entonces recapitular todos cuando estés, por ejemplo, haciendo ejercicio, vas versículo 1, versículo 2 y así por el estilo. Y verás que cómo vas llenando tu mente de la palabra de Dios y cómo el Espíritu la va a usar para que cuando hables con otra persona, hables palabras de sabiduría, palabras inspiradas en la palabra de Dios, cuando vayas a aconsejar o para hablarte a ti misma, que es muy importante. Espero que esto te haya servido, que te sea de utilidad y por favor coméntame cómo te ha ido con tus versículos. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere, para seguir compartiendo sobre la palabra de Dios. Te mando un beso y un abrazo. Dios te bendiga. Chao.